¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos, esto es Codiguito Bueno y oye, espero que os encontréis todas y todos de maravilla, de verdad. Yo estoy bastante bien. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro, vamos a ir con el capítulo número 22. Wow, este se presenta bueno también. Venga, vamos a ver, es que el anterior ya acabé un poco mosqueado, ¿eh? Así que vamos a ver este. Durante las últimas décadas hemos visto gran cantidad de ideas relacionadas con la arquitectura de los sistemas. Entre ellas se incluyen arquitectura hexagonal, también conocida como puertos y adaptadores, interfaces e implementaciones básicamente, desarrollada por Isti Cockrum y adoptada por Steve Freeman y Nat Price en su maravilloso libro Growing Object Oriented Software with Test. DCI, BCE. Aunque todas estas arquitecturas varían de algún modo en sus detalles, son muy parecidas. Todas tienen el mismo objetivo, que es la separación de asuntos, ¿no? Es el objetivo que vemos viendo casi en cada capítulo, ¿verdad? La separación, qué importante parece. Todas logran esta separación dividiendo el software en capas. Cada una tiene al menos una capa para las reglas de negocio y otra capa para las interfaces de usuario y de sistema. Cada una de estas arquitecturas produce sistemas con las siguientes características. Independencia de frameworks. La arquitectura no depende de la existencia de una biblioteca de software cargada de funciones. Esto le permite utilizar los frameworks como herramientas, en lugar de forzarle a embutir su sistema en sus estrechos límites. Comprobable. Las reglas de negocio se pueden comprobar sin la UI, la base de datos, el servidor web o ningún otro elemento externo. Independencia de la UI. La UI puede cambiar fácilmente sin cambiar el resto del sistema. Una UI web puede ser sustituida por una UI de consola, por ejemplo, sin cambiar las reglas de negocio. Independencia de la base de datos e independencia de cualquier agencia externa. Se entiende aquí agencia externa, cualquier vendor, vamos. El diagrama de la figura 22.1 es un intento de integrar todas estas arquitecturas en una única idea factible. Esta imagen es leyenda ya, vamos. Ahí la tenemos. La regla de la dependencia, la famosa regla de dependencia. Vamos a ver de qué trata. Los círculos concéntricos de la figura 22.1 representan diferentes áreas del software. En general, cuanto más se interne, más alto será el nivel del software, ¿no? Recordar que hablábamos del nivel del software, que cuanto más alejado está del input-output es mayor ese nivel, ¿no? Con lo cual, como vemos aquí en la capa amarilla, que es la más interna, pues eso, su nivel será más alto, el nivel del software será más alto. Los círculos externos son mecanismos, los círculos internos son políticas. La regla general que hace que la arquitectura funcione es la regla de la dependencia. Las dependencias del código fuente solo deben apuntar hacia adentro, hacia las políticas de alto nivel. Los elementos del círculo interno no deben de saber nada sobre los elementos en los círculos externos. En particular, el nombre de algo declarado en un círculo externo no debe de mencionarse por el código de un círculo interno. Esto incluye funciones, clases, variables o cualquier otra entidad de software nombrado. Por la misma ecuación, los formatos de datos declarados en un círculo externo no deben utilizarse por un círculo interno, sobre todo si esos formatos los genera un framework de un círculo externo. No queremos que nada de los círculos externos influya en los círculos internos, ¿no? Los círculos interiores, estos de aquí, por ejemplo, entities, solo conoce entities. Use case solo conoce use case y entities, y así sucesivamente. Verde, rojo, amarillo, y el azul pues conocería todo, y en el amarillo no conocería nada más que el amarillo. Casos de uso. El software de las capas de los casos de uso contienen reglas de negocio específicas de la aplicación. Condensa e implementa todos los casos de uso del sistema. Estos casos de uso orquestan el flujo de datos hacia y desde las entidades y dirigen esas entidades para que utilicen sus reglas de negocio fundamentales para lograr las metas de los casos de uso. No esperamos que los cambios en esta capa afecten a las entidades. Tampoco esperamos que esta capa se vea afectada por los cambios en externalidades tales como la base de datos, la UI o cualquiera de los frameworks comunes. La capa de los casos de uso está aislada ante estos asuntos. Si esperamos, sin embargo, que los cambios en la operación de la aplicación afecten a los casos de uso y, por lo tanto, al software de esta capa. Si cambia los detalles de un caso de uso, algún código de esta capa se verá afectado. La
capita roja. Aquí se definen los casos de uso y se orquesta toda la lógica de nuestros casos de uso con apoyo de dominio. Entidades, ¿no? De la capa de entidades. Vamos a por él. Está muy interesante. Fijaros, que no habla de la entidad como una clase, ¿no? Como una única clase o como... No, fijaros. Las entidades compendían reglas de negocio fundamentales de toda la empresa. Una entidad puede ser un objeto con métodos o puede ser un grupo de estructuras de datos y funciones. No importa, siempre y cuando varias aplicaciones diferentes de la empresa puedan utilizarlas. Si no tiene una empresa y está escribiendo una única aplicación, estas entidades son los objetos de negocio de la aplicación. Incluyen las reglas más generales y de alto nivel. Son las que con menos probabilidad cambiarán cuando cambie algo externo. Por ejemplo, no esperará que estos objetos se vean afectados por un cambio en la navegación de la página o la seguridad. Ningún cambio operativo en ninguna aplicación concreta deberá afectar a la capa de la entidad, ¿no? A la capita más pequeña. Esta de aquí, como se suele ver de la capa de dominio. Adaptadores de interfaz. El software de la capa de los adaptadores de interfaz es un grupo de adaptadores que convierten los datos del formato más conveniente para los casos de uso y las entidades al formato más conveniente para alguna agencia externa, como la base de datos o la web. Esta es la capa, por ejemplo, que contendrá por completo la arquitectura MVC de un GUI. Los presentadores, las vistas y los controladores pertenecen todos ellos a la capa de los adaptadores de interfaz. Probablemente los modelos son solo estructuras de datos pasadas a los controladores, de los controladores a los casos de uso y después de vuelta de los casos de uso a los presentadores y vista. Esos modelos, ¿no?, que hablan los DTO, ¿verdad? Un command o un query, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de CQRS. Del mismo modo, en esta capa la información se convierte de la forma más conveniente para entidades y casos de uso a la forma más conveniente para el framework de persistencia que se esté utilizando. Por ejemplo, la base de datos. Ningún código al interior de este círculo deberá saber nada sobre la base de datos. Si la base de datos es una SQL, todo el SQL deberá limitarse a esta capa y en concreto a las partes de esta capa que se relacionan con la base de datos. En esta capa también estará cualquier otro adaptador necesario para convertir información de alguna forma externa, como un servicio externo, a la forma interna utilizada por casos de uso y entidades. Frameworks y drivers, adaptadores de interfaz. ¿Dónde estamos? Aquí, en la capita verde, ¿vale? Aquí es donde comienza un poquito la inyección, ¿no? Al final, nosotros tenemos casos de uso, por ejemplo, un caso de uso que da de alta a un estudiante, ¿vale? Este caso de uso, desde el controlador al caso de uso, al final, además de pasarle los datos del input, ¿no? Como podéis imaginaros un API, ¿no? Aquí, en este controller, por ejemplo, haciendo el mismo ejemplo con CQRS, aquí generaríamos el comando, ¿vale? Y se lo pasaríamos al bus, ¿no? El bus, ese mediador, ese patrón mediador, seleccionaría un caso de uso, el que el bus decidiera, y le pasaría ese command, ¿no? Ese DTO con los datos. Nada más, no puede pasarle otra cosa que no sea así, ¿vale? A los casos de uso. ¿Qué más cositas? Estos controladores, en el tema de los adaptadores de interfaces y tal, pues aquí generaríamos de forma concreta, por ejemplo, un repositorio concreto de MySQL para registrar estudiantes, ¿no? Y, se lo podríamos pasar al caso de uso, ¿no? Cómo se pasen, si es mediante un contenedor de dependencia, mediante una instancia. Obviamente en CQRS eso lo hace el mediador, el bus, ya sea el query bus o el command bus. Pero en otros casos, podrías perfectamente aquí en el controlador hacer un new del caso de uso que está aquí. Y le pasas el repositorio que va a necesitar de MySQL concreto y le pasas el comando, ¿no? En construcción una cosa, en ejecución otra. El caso está en que al final lo que le estás pasando desde aquí es un objeto concreto, desde la capa verde, pero lo que recibe el caso de uso es una interfaz de dominio. Con lo cual se mantiene esa regla de dependencia. Aquí en caso de uso, ¿tú qué verías en el constructor, por ejemplo? Pues verías que recibe una interfaz de dominio. Una interfaz de un repositorio, en este caso si es CQRS, un repositorio para cambiar el estado, ¿vale? De escritura.
Pero la firma del método del caso de uso no hace referencia a MySQL, hace referencia al repositorio, que sería una interfaz del core de dominio, ¿vale? De esta manera se mantiene la regla de dependencia y seguimos manteniendo agnóstico a qué se usa de verdad al final para escribir en disco en el caso de uso. No sabe qué es MySQL, solo sabe que es un contrato de un repositorio que sabe que hay un método concreto, que se usa de un método concreto, de una forma concreta, y ya está. No necesita saber más detalles aparte de eso, ¿vale? Por eso en las capas externas se orquesta todo esto, ¿vale? Todos los requerimientos que necesite el caso de uso se resuelven, ya sea por inyección, construcción, da igual cómo sea, con un contenedor o como sea, con un new y empezar a hacer sets, set repo, set transformer, lo que sea. Pero al final, lo que aquí creas en la capita, por ejemplo, verde, son cosas concretas, pero se inyectan interfaces, ¿vale? Con lo cual se mantiene la regla de dependencia. Espero no haberlo liado mucho, ¿eh? Es un temita que realmente no es nada complicado, ¿vale? Pero si os enfrentáis con ello la primera vez, pues puede que sea un poquito lioso, ¿no? Me imagino. Vale, sigamos. Frameworks y drivers. La capa más externa del modelo de la figura 22.1 se compone normalmente de frameworks y herramientas como la base de datos y el framework web. Normalmente no se escribe mucho código en esta capa, aparte del código de unión que se comunica con el siguiente círculo hacia el interior, ¿no? Lo que hablaba. Que aquí se generan, pues eso, todos los requerimientos que va a necesitar el caso de uso y, como sea, se le hace llegar. La capa de frameworks y drivers es donde van todos los detalles menos relevantes. La web y la base de datos son detalles que mantenemos en el círculo exterior donde no pueden hacer daño. Cuidado, son detalles, pero como vimos en los primeros vídeos, creo que fue el primero o el segundo, todo forma parte de la arquitectura. Esos detalles, esas cosas, también forman parte de la arquitectura, ¿no? Como nos ponía en el ejemplo como decía, no sé, el primero o el segundo vídeo, ¿no? El arquitecto que va y no solo dibuja las marcas de dónde van los pilares maestros ni nada, no, te dibuja cada enchufe, cada interruptor, esos detalles, todos los detalles, ¿no? Arquitectura no solo son detalles a gran escala o nivel macro o diseño arquitectura estratégica, no. Es los detalles y las cosas así más macro y las micro también. Solo 4 círculos. Los círculos de la figura 22.1 pretenden ser esquemáticos. Puede que necesite más de 4. Ninguna regla dice que siempre debe tener solo esos 4. De hecho, la mayoría usamos 3, ¿no? Hay veces veo que se separa UI. Pero bueno, yo por lo menos casi siempre y casi todo lo que he visto suelen ser 3. Algún 4 también, pero por ahí anda siempre. Es que normalmente la capa esta, la verde y la azul, puede ir junta. Infraestructura, punto. Aquí tienes aplicación, casos de uso y entidades, dominio, core. Cruzar límites. En el extremo inferior derecho del diagrama vemos un ejemplo de cómo poder cruzar los límites del círculo, ¿vale? Hace referencia a esta cosita. Muestra los controladores y los presentadores comunicándose con los casos de uso de la siguiente capa. Fijaros. Observe el flujo de control. Comienza en el controlador, se mueve por los casos de uso y después concluye ejecutándose en el presentador. Observe también las dependencias del código fuente. Cada una apunta hacia el interior, siempre hacia el interior. En este caso, hacia los casos de uso. Normalmente resolvemos esta aparente contradicción utilizando el principio de inversión de dependencia. En un lenguaje como Java, por ejemplo, estableceremos interfaces y relaciones de herencia de modo que las dependencias del código fuente se opongan al flujo de control en los puntos adecuados, a través de los límites. Por ejemplo, supongamos que el caso de uso necesita invocar al presentador. El caso de uso, ¿vale? La capa roja. Esta invocación no debe ser directa, porque eso vulneraría la regla de dependencia. Ningún nombre en un círculo externo puede ser mencionado por un círculo interno. Por lo que tenemos el caso de uso invocando a una interfaz mostrada en la figura 22.1 como puerto de salida de caso de uso en el círculo interno y el presentador del círculo externo que lo implementa, como os he comentado. ¿Cómo pasamos eso? A través de una interfaz. La misma técnica se utiliza para cruzar todos los límites en las arquitecturas. Aprovechamos el polimorfismo dinámico
para crear dependencias del código fuente que se opongan al flujo de control, de forma que podamos cumplir con la regla de la dependencia, independientemente de la dirección en la que vaya el flujo de control. ¿Cómo se consigue? Con la abstracción. Si a través de una interfaz, una clase abstracta podría tal vez valer, ¿no? Pero al final eso, interfaces, ¿no? Abstracciones. Lo de la clase abstracta, pues sí, puede valer en muchos casos. ¿Qué información cruza los límites? Normalmente la información que cruza los límites consiste en estructuras sencillas de datos. DTOs, básicamente, con datos primitivos, no nos compliquemos, ¿vale? Sobre todo porque en las capas más externas ahí tenemos limitación de validación. Puede utilizar estructuras simples u objetos de transferencias de datos, ¿no? Data Transfer Object, de DTO, si lo desea. O los datos pueden ser argumentos en invocaciones de funciones. Bien. O pueden empaquetarlo en un hashmap o construirlo en un objeto. Da igual cómo, ¿vale? Lo importante es que las estructuras de datos sencillas, aisladas, se pasen a través de los límites. Se suele hacer con un DTO, en el caso de CQRS que vengo diciendo en este capítulo, sería un command o sería un query. Un read model, por ejemplo, también tiene una estructura así tipo de TO, ¿no? Que son solo, pues eso, objetos con datos primitivos, no tiene ningún comportamiento, son objetos anémicos, no son objetos enriquecidos como un modelo de dominio puede serlo, ¿no? Por ejemplo, muchos frameworks de base de datos devuelven un formato de datos conveniente en respuesta a su consulta. Podemos llamar a esto estructura de fila. No queremos pasar esta estructura de fila hacia adentro a través de los límites. Hacerlo supondría vulnerar la regla de dependencia porque forzaría a un círculo interno a saber de algo de un círculo externo. Por lo tanto, cuando pasamos datos a través de un límite, siempre es la forma más conveniente para el círculo interno. Siempre vemos que cuando vamos a definir estructuras de transferencias de datos, pues como dice aquí, mirar. Cuando pasamos datos a través de un límite, ¿no? Entre barreras, siempre es la forma más conveniente para el círculo interno. Un escenario típico. Vamos a ver la figura 22.2 y aquí la tenemos. Y vamos terminando. El servidor web reúne información de entrada del usuario y se lo pasa al controller en la parte superior izquierda. El controller empaqueta la información en un objeto plano Java y pasa este objeto a través de la interfaz input boundary a use case interactor. Use case interactor interpreta esa información y la utiliza para controlar el baile de entity. También utiliza la interfaz Data Access Interface para traer la información utilizada por las entities a la memoria desde la base de datos database. Al completarse, Use Case Interactor reúne la información de entities y construye Output Data como un objeto Java plano. Entonces, Output Data se pasa a través de la interfaz Output Boundary al presenter. Puede ser un poquito lío, así leyéndolo, viéndolo, sin tomar cada uno vuestro tiempo para asimilar, ¿no? Pero no muy complicadito, de verdad. La labor de presenter es volver a empaquetar output data en una forma visible como un viewModel, ¿no? Que es también un objeto plano Java. ViewModel contiene sobre todo cadenas, string e indicadores que utiliza View para mostrar los datos, lo que podría haber sido también un readModel. Mientras output data puede contener objetos date, presenter cargará ViewModel con strings correspondientes formateadas adecuadamente para el usuario. Lo mismo ocurre con los objetos currency u otra información relacionada con el negocio. Los nombres button y menú ítem se colocan en el ViewModel, ya que son indicadores que le indican a View si esos button y menú ítems deben ser grises. Esto huele más a MVC, Esto deja a View sin nada que hacer más que mover los datos de ViewModel a la página HTML. Observe la dirección de las dependencias. Todas las dependencias cruzan el límite apuntando hacia el interior, siguiendo la regla de dependencia. Bueno, no sé si es MVC, lo que sea, da igual. Al final, bueno, lo que nos resume aquí es eso, una implementación de lo que hemos estado viendo. Para pasar entre capas, usamos DTOs o cualquier otro mecanismo que, pues, oye, que no... En este caso que recoja de los interfaces, no manipulemos nada, se lo pasamos al caso de uso
y que él resuelva. Cruzamos límites con interfaces y DTOs. Conclusión. Cumplir estas sencillas reglas no es difícil y le ahorrará un montón de quebraderos de cabeza en adelante. Al separar software en capas y cumplir con la regla de dependencia, creará un sistema que es intrínsecamente comprobable, con todas las ventajas que esto supone. Cuando alguna de las partes externas del sistema se vuelva obsoleta, como la base de datos o el framework web, podrá reemplazar estos elementos obsoletos con poca molestia. Bueno, buen capítulo. Espero que saquéis buenas conclusiones y nos vemos pronto. Un saludote. Chao, chao.